Listo, entonces vamos a hablar de la interpretación de los contratos atípicos. Doctor, buenas Ahí noches. está en la Disculpe, pantalla. Juan de Alarcón. Sí, escriban Esta llamaralista, no escuché. los que vayan llegando cuando estoy en clase, vayan escribiendo por el chat. Ahí yo veo. Ahí yo les veo el nombre. Ah, ok, Buenas qué noches, pena, doctor. Daniel Era el Sergio. último, pero vale, gracias. Lo mismo, Sergio, no veo que no leíste el chat. Ahí te contesté. ¿Ya les aparece la lectura? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda ahí con la lectura? Dice resumen. Si usted quiere, yo le ayudo, doctor. Sí, sigue. Bueno, entonces dice, resumen, que los actos jurídicos y los contratos nacen a la vida jurídica respondiendo a necesidades sociales y no solo económicas. Resulta ser hoy una verdad de apuño incuestionable. Es entonces cuando el individuo debe ejercer su autonomía de la voluntad, elevada hoy a principio constitucional, y acercarse a otros para que mediante la conjunción de sus voluntades puedan alcanzar el objetivo de satisfacción propuesto. Desde luego, esta interrelación no está exenta de problemas y diferencias que son las que la ley, en guarda del orden social y económico, pretende cubrir a través de la descripción y regulación de los aspectos sustanciales de tales acuerdos de voluntades, lo cual hace en forma general e igualitaria para todos los asociados, expidiendo codificaciones o leyes aisladas de tipo de tipo regulatorio. No obstante, ni el Estado ni la ley alcanzan a cubrir con el propósito señalado debido a la gran cantidad y variedad de pactos que pueden ocurrírseles a los seres humanos o al menos no puede hacerlo con la celeridad que ello ameritaría. Esta circunstancia es la que nos muestra la pertinencia de la clasificación de los contratos y actos jurídicos en general en típicos o nominados y atípicos o innominados, siendo los primeros aquellos que la ley regula íntegramente en sus aspectos sustanciales y los segundos aquellos que aún no han sido regulados y que no por ello van a dejar de responder a las necesidades que justifican su irrupción en la vida jurídica de un país. Las mismas causas justifican el averiguar cuáles son los mecanismos para su interpretación, más allá de los que están consagrados en el Código Civil. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces como vemos, si bien es cierto, como dice aquí el autor, siempre las personas van a ir innovando, van a ir creando nuevas formas de contratación, ¿sí? Estableciendo nuevos pactos. También es cierto que el Estado pues no garantiza esa regulación tan rápido como de pronto esperarían las partes. Entonces, de ahí la necesidad de que puedan existir como, digamos, unos principios de interpretación en materia contractual, aún para aquellos contratos que el legislador no ha establecido regulación alguna. Vamos a mirar que la Corte Suprema de Justicia, pues a través de la jurisprudencia, es decir, en su sentencia, ha ido tratando de definir como qué se entiende por aquellos contratos atípicos. ¿Quién me ayuda acá donde dice la Corte Suprema de Justicia con respecto a la tipicidad? ¿Solo esa parte, doctor?
ese párrafo y continúo abajo. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, con respecto a la tipicidad y atipicidad contractuales, ha dicho, desde un punto de vista genérico, el concepto de tipicidad denota, en el ámbito del derecho, aquella particular forma de regular ciertas situaciones generales a través de tipos, los cuales no son otra cosa que conductas y fenómenos sociales individualizados en preceptos jurídicos, por medio de un conjunto de datos y elementos particulares que brindan una noción abstracta de dichas realidades. Todo ello con miras a facilitar un proceso de adecuación de un hecho o comportamiento de la vida al modelo normativo de indeterminadamente lo describe, con el fin de atribuirle los efectos allí previstos, de manera que la tipicidad cumple dos funciones significativas. Por un lado, la individualizar los comportamientos humanos y, por el otro, la de especificarlos y regularlos jurídicamente. Entrándose de la tipicidad de los contratos, ella tiene por finalidad la de ordenar las disposiciones negociales a través de tipos contractuales, mediante un proceso que toma como punto de partida la especificación con un sustento de un conjunto de datos o coordenadas generales, fruto de la autonomía privada de las partes, es decir, el contrato, para que a partir de allí agregar las notas particulares y distintivas que dan lugar a los diversos tan previstos para distinguirlos de los originados en la denominada tipicidad social, es decir, la gobernada por las normas consuetudinarias, cierra paréntesis. La tipicidad presupone la existencia de negocios jurídicos normativamente hipotéticos, a los cuales, cuando sea del caso, habrá de adecuarse la declaración de voluntad de las personas para aplicarle la regulación prevista en la regla legal. Por supuesto que fácilmente puede entenderse allí radica la importancia de la tipicidad contractual. Esto es, en la descripción del tipo y en su regulación jurídica, abre paréntesis, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de septiembre de 2007, expediente 1100131027-2000-00-52801, cierra paréntesis. Hasta ahí. Bueno. Listo, entonces, miramos que, pues a través de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, pues ha mencionado como que estos contratos que no están regulados en la norma, que son fruto de esa autonomía privada de las partes. Y digamos que habría como dentro de esa clasificación de los contratos atípicos o innominados, una subclasificación en dos grandes grupos. Aquellos que tienen que son nominados, o sea, que tienen un nombre, y aquellos que son innominados, aquellos que son, digamos, producto de la creatividad o de la innovación de las partes, ¿sí? De los contratantes. Aquellos que están nominados, o sea, que tienen un nombre, pero no existe una regulación, no existe una tipicidad, como lo menciona la Corte, entonces son aquellos que la doctrina y la jurisprudencia ha reconocido como el leasing, como la franquicia, como el factoring. Este tipo de contratos, perdón un momento. Entonces, como esa tipicidad
esa tipicidad, pues entendiéndose como esa regulación del legislador, ¿sí? Como esas reglas generales frente a determinado tipo de contrato. Ahora miremos el siguiente párrafo. ¿Quién me ayuda con el siguiente párrafo? No alcanza a ver. A Ni ver. los artículos, sí, ahí, doctor. Ese. Ni los artículos 1496 al 1500 del Código Civil, ni ninguna otra disposición mencionan los contratos atípicos o innominados, como tampoco aluden a los típicos o nominados, por lo cual encontramos que la aparición en la vida jurídica de la nación de esta clasificación tiene origen en la interpretación doctrinal y no legal. Para el profesor Tamayo Lombana, son el producto de la imaginación de las partes. Y nosotros agregaríamos que la creatividad del hombre para suplir sus necesidades, como expusimos en la introducción. Ahora bien, que el contrato sea atípico no quiere decir... Hasta ahí. Entonces, miramos que... Sí, gracias. Entonces, miramos que, como lo dice el profesor Tamayo Lombana, estos contratos son producto de la imaginación de las partes. Yo le agregaría que más que la imaginación es la creatividad, la innovación de las partes. Entonces, digamos como en materia mercantil, el mercado va evolucionando, va cambiando a unos niveles muy ágiles por diferentes situaciones. La norma muchas veces se queda atrás. Miren, digamos que en cuestión de meses cómo cambiaron las cosas, ¿sí? O sea, de pronto la forma de hacer negocios, aunque había muchísima publicidad para hacer muchos negocios, digamos de forma presencial, muchos migraron a la virtualidad como una forma de mantenerse vigentes en el mercado, como adaptándose a esos cambios, a veces no generados por la misma dinámica del mercado o del comercio como tal, sino por factores externos. Pero ahí está la capacidad de, bueno, o como decían algunos ahorita con el tema de la pandemia, la capacidad de reinventarse, o sea, de adaptarse a esas nuevas realidades, ¿sí? Como para no quedarse estancado. Entonces, eso se ve también reflejado en la materia de realizar contratos, porque los contratos como tal van a ir evolucionando, pero la norma no evoluciona, digamos, a la rapidez de que esperarían de pronto las personas al momento de realizar un contrato. Y fíjense que me refiero a que las cosas van cambiando, pero muchas veces no hay el interés en que haya una actualización legislativa, en que de pronto se vayan generando nuevas formas de, digamos, de regulación o nuevas regulaciones de la voluntad de las partes. Y si ustedes miran el código, ¿de qué año es el código? El código es del año 1971, el Código de Comercio. O sea, es decir, el código tiene casi 50 años. El próximo año va a tener medio siglo. Y en ese tiempo, pues ha tenido unas actualizaciones, pero en ese medio siglo, ¿cuánto ha avanzado el comercio? O sea, si miramos cómo funcionaba el comercio a inicios de la década del 70 versus cómo funciona hoy, en el siglo XXI, ha avanzado muchísimo, pero miramos que la regulación no es que haya avanzado mucho. Hay contratos que son atípicos, que no existe legislación al respecto y existe décadas de ese contrato en el mercado. Entonces, no necesariamente esa, digamos,
esa falta de intervención por parte del legislativo en cuanto a regular estas nuevas oportunidades o estas nuevas situaciones que se presentan entre los contratantes o entre las partes, es de ahora. O sea, ha sido así como muchísimo tiempo. Es decir, si no hay realmente una situación a veces que pueda generar otras conductas, pareciera que no le interesara al legislador en entrar a regular muchas cosas. Entonces, esa innovación, es decir, esa falta o esa parte de imaginación de ellos, es lo que va haciendo que se vayan creando nuevas modalidades de contrato. Fíjense, de pronto hace unos 10, 15 años, la gente de pronto no pensaba en lo de las plataformas, en que hubiesen plataformas como para pedir domicilio, como para transportarse, y que ese tipo de nuevas modalidades de hacer negocio fuera teniendo ese impacto o esa acogida en el mercado. Fíjense que cuando, digamos, se innova con una plataforma, la mayoría crece de una forma exponencial, crece mucho, de una forma rápida, ¿sí? Quizás ayudado, digamos, por la publicidad que hacen a través de las redes sociales, pero tienen una dimensión de generar un impacto mucho más rápido del que de pronto sucedía hace un tiempo cuando no se apoyaba tanto en la tecnología para celebrar negocio. Aunque tenemos la norma, la 527, la ley 527 del año 99, o sea, tiene 21 años. Pero, ¿cuántos saben que existe una regulación para hacer comercio electrónico? Hay muchísima gente que no tiene ni idea que existe una ley que regula el comercio por internet. Y es del año 99, hace 21 años. Y en esa época, pues de pronto el internet no tenía, digamos, la acogida o el despliegue que tiene hoy en día. Y en ese momento, pues se establecieron ese tipo de normas, no tan visionarias, porque ya existían los negocios por internet, pero la regulación ahí no fue tan tardía. Entonces, de acuerdo a esa necesidad del mercado, va generándose nuevas modalidades de contrato. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O aporte? Supongo que ya tengo la atención de todos, ¿no? Me imagino que ya el partido se acabó. Cerrar todo. Sí, señor. Presentes. Ya se acabó, doctor. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora de la hermenéutica. Me imagino que ya han escuchado anteriormente ese término, hermenéutica. ¿Quién me ayuda? 1.3, la hermenéutica. Mucho gusto, la hermenéutica. Resulta muy complicado. La hermenéutica. Resulta muy complicado referirse a la interpretación de los contratos sin hacer primero referencia a la hermenéutica. En los términos explicados por el profesor Cabanelas de Torres, al considerarla como la ciencia que interpreta los textos escritos y fija su verdadero sentido. Jurídica, arte, ciencia de interpretar los textos legales. Si hemos de interpretar un texto jurídico, llámese ley, contrato, jurisprudencia, doctrina, etc., con el rigor científico a que nos obliga la hermenéutica, ello tendrá que obedecer a una necesidad de hacerlo, proveniente o bien de que el texto a interpretar es oscuro o que siendo claro resulta inevitable que un sujeto le dé un sentido y otro sujeto se lo dé en contrario o en forma diferente. Desde luego que lo deseable sería que todos los textos jurídicos fueran de tan meridiana precisión que se hiciera innecesaria su interpretación.
pero la realidad es que ello no resulta así y siempre tendremos que acudir a algún medio para darle claridad o sentido. Fijada entonces cómo está la necesidad de interpretar el contrato, sea este típico o atípico, deberíamos preguntarnos en qué debe consistir la interpretación para el argentino Juan Carlos Gariborto. Ella es la capacitación del sentido de las manifestaciones de voluntad que constituyen el contenido del acto jurídico con la misma orientación. Se ha dicho que el intérprete o la interpretación de los negocios jurídicos es una actividad lógica encaminada a buscar y fijar el significado de las manifestaciones de voluntad a fin de establecer su contenido. Interpretar un negocio es determinar el sentido y alcance de las cláusulas que contiene. Ok, ya está Ahora bien, ahí. Ya está ahí. la Corte Constitucional... bueno. Gracias. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Podríamos decir que la hermenéutica es esa ciencia o esa posibilidad de interpretar textos. Ahora, el contrato pues es un documento en el cual las partes han escrito la voluntad, ¿sí? O sea, han establecido unos criterios, unas situaciones y que dentro de esa manifestación de ellos han intentado plasmar la voluntad, es decir, aquellas condiciones del negocio. Pero una cosa es de pronto dialogarlas y otra cosa es plasmarlas por escrito. No es nada fácil, no es una tarea fácil tratar de plasmar en un documento una idea. A veces resulta muy difícil, entonces a los contratantes que no tienen por qué tener una formación en derecho, puede ser algo muy difícil elaborar el contrato y que en la elaboración de ese contrato pues se pueda dejar, digamos, la voluntad o se pueda ser fácil de comprender para cualquiera que lo lea. Entonces, el transmitir esas ideas al papel no resulta una labor nada sencilla, no resulta una labor nada fácil. De ahí que cuando las personas dejan esos vacíos dentro del contrato, esa interpretación que tiene que hacer el juez de qué era la intención, qué era lo que realmente querían los contratantes plasmar en ese contrato, se vuelve, digamos, a veces hasta un poco complejo. Pero la doctrina, pues basada en la norma, en el Código Civil, nos ha traído pues que hay como unas reglas de interpretación, pero vamos a hablar primero de esos sistemas de interpretación contractual y pasamos a ver las reglas de esa interpretación. Hablemos de los sistemas de interpretación contractual. ¿Quién me ayuda con la lectura? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí. Ok. Los sistemas de interpretación contractual. Existe toda una variedad de sistemas de interpretación, todos los cuales implican una actividad lógica encaminada a buscar y especificar el significado de las manifestaciones de voluntad a fin de establecer su contenido, como se acaba de decir. No obstante, la jurisprudencia y la doctrina nacionales se han centrado en la utilización de los sistemas subjetivo y objetivo. Tales sistemas no son otra cosa que la aplicación del método que seguimos para alcanzar el objetivo propuesto de interpretación contractual. Hasta ahí, hasta ahí. Listo, gracias. Entonces, hay dos sistemas para poder interpretar. Y estos dos sistemas de interpretación que se van a usar va a ser un sistema subjetivo
y un sistema objetivo. Entonces, miremos primero, hablemos primero del sistema subjetivo. ¿Quién me ayuda con el sistema subjetivo? Si quieres, yo te ayudo, profe. Se pretende por esta vía adentrarse en la psique de los contratantes para descubrir cuál era su real y verdadera intención al contratar. Resulta muy excepcional que de la lectura de un texto contractual podamos descubrir la intención real que tenían las partes al contratar. Al respecto nos explica el tratadista francés Christian Larroux que la interpretación del contrato por principio es una interpretación de la voluntad común de las partes, es decir, que es conveniente determinar lo que ellas han querido conjuntamente y no solo lo que hubiera querido una sola de ellas y la otra no lo hubiese aceptado. Listo. Entonces, no admite este sistema ni sería justo que lo hiciera. El descubrimiento de la voluntad de una sola de las partes, puesto que lo que pretendemos será buscar el sentido general del contrato y no el de una sola voluntad, o el de una estipulación en particular. Y no es otra cosa la que nos enseña el artículo 1618 del Código Civil, que tampoco admite que la voluntad declarada esté por encima de la voluntad interna, tal como lo expresó la Corte Suprema de Justicia al decir que la interpretación consiste en averiguar la real intención de los contratantes. Sala de Casación Civil, expediente 6.907, sentencia del 1 de agosto del 2002. Ok, ya está ahí. Gracias. Entonces, en ese sistema subjetivo, ¿qué se busca? Que se indague, es decir, mucho más allá de lo que las partes establecieron dentro del documento, en cuál era la real intención de ellos. O sea, qué era lo que realmente pretendían al intentar plasmar en dicho documento la voluntad y qué reglas iban a aplicarse para el asunto. Entonces, en este sistema subjetivo se va a basar más en esa intención, es decir, en esa finalidad que tenían esos contratantes. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, continuemos entonces ahora con el sistema objetivo. ¿Quién me ayuda con el sistema objetivo? El sistema objetivo. Todos los negocios jurídicos deben tener una forma externa que los hagan ostensibles. Esa forma se señala o por la ley o por las partes. La consensualidad es la regla general en materia de contratos, es decir, que basta con que las partes se pongan de acuerdo en lo sustancial del contrato para que éste se considere perfeccionado como tal. En la forma consensual, el contrato puede ser verbal, escrito o configurarse por la simple actuación tácita de las partes. La forma solemne será la que indique la ley, siempre con efectos ad substantium actus ad probatim. Ad substantiam actus y approbationem. Son dos términos en latín que, digamos, guardan relación con la solemnidad que le da la ley, es decir, como la substantiam actus tiene que ver con esa voluntad real y el approbationem con esos mecanismos, con esa forma de probar esa voluntad. Por otra parte, un elemento principalísimo del negocio jurídico es el contenido, como quiera que éste puede confundirse con el negocio mismo, y como tal, es la regulación particular que las partes hacen de su negocio,
que pueden expresar en cláusulas, artículos, párrafos, textos, etc. Algunas veces de maneras sofisticadas, como por ejemplo los medios o archivos electrónicos, y otros en modos muy simples como una carta, un recibo, una declaración, etc. Perfeccionando entonces el negocio jurídico y revelado al mundo de manera ostensible, si al intérprete no le interesa averiguar la voluntad de las partes, como suele ocurrir, preferirá tomar partido respecto de las estipulaciones contractuales, por lo que aparezca textual y tácitamente en el documento que lo contiene, cualquiera que sea su forma. Lo anterior no podemos calificarlo per se como una conducta equivocada en la medida en que el contrato no requiera de interpretación, pues bastará con leer su contenido. Para el correcto entendimiento y alcance de la voluntad de las partes, pero cuando ello no es así, es decir, que es necesario interpretar el contrato, tal conducta no conducirá a una exégesis insana para la justicia contractual. Hasta ahí, listo, gracias. Bueno, habiendo visto el sistema objetivo, que sería algo así como que, bueno, si las partes redactaron en su acuerdo de voluntades, en su contrato, digamos, las reglas de una forma clara, cualquiera que lo lea, pues lo entendería cuál era la finalidad, cuál era la intención de esas partes. Dime, Juan Sebastián. Es que a mí me quedó como, no sé, me quedó sonando el tema de delinearse uno, o sea, no sé, de la posibilidad de excepcionar en el dado caso de un proceso que el contrato no estaba alineado a lo que se pretendía, ¿sí? Que la redacción no estaba guiada a lo que las partes querían. No sé si se pueda llegar a hacer en caso de haberlo, ¿no? Claro, No y sé. eso ocurriría en caso de que en la redacción del contrato, en la redacción del documento, pues las partes hayan hecho la redacción de una forma que no sea muy clara de poder descifrar la intención. De ahí que el autor menciona que aquí en este sistema objetivo, cuando está perfectamente establecido la intención de las partes, pues no se necesita mucho como que adentrarse en cuál era realmente la intención, ¿sí? Y que cualquiera que lo lea puede entender cuál es la intención de las partes dentro del respectivo contrato. Y sucede lo que normalmente ocurre, que digamos que quien lo está leyendo, pues va tomando partido hacia uno de los dos contratantes, según la forma en la que se redacta el contrato. No sé si queda claro, hasta ahí es suficientemente claro, o por si no, aclaro con un pequeño ejemplo. No sé si ustedes han visto muchas veces cuando intentan descargar, por ejemplo, una aplicación. Se supone que de la aplicación que ustedes van a descargar en el dispositivo tiene un contrato y hay unos términos contractuales. Me imagino que muchas veces, la mayoría, por no decir todas, ustedes ni siquiera toman el trabajito de leer el contrato, sino que de una vez le van dando a aceptar, ¿cierto? De una vez le van dando a aceptar a los términos sin haberlo leído porque de pronto le pareció muy extenso, pero resulta que en ese tipo de contratos se van estableciendo una cantidad de situaciones y de posibilidades que puedan ocurrir en desarrollo de esa relación contractual, que cualquiera que lo lea después va a decir, ah, pero es que aquí esta persona aceptó tal otra condición que le estaba imponiendo el otro contratante y de una vez ya va tomando partido. ¿Por qué? Porque ese sistema objetivo pues dice, bueno, si las partes lo colocaron dentro de su contrato de una forma que cualquiera que lo lea lo entienda
y como que no necesita de pronto escudriñar mucho más allá o tanto cuál era realmente la intención de los contratantes, pues va a ser claro las obligaciones que tenía cada uno de esos contratantes. ¿Sí? ¿Alguien está levantando la mano para hacer una pregunta? Pero digamos, o sea, eso nos abre la brecha a no guiarnos tanto a la literalidad del contrato. No necesariamente. Es que yo lo estoy viendo, digamos, en el hipotético caso de un proceso, ¿sí? Entonces, en el evento en que yo tenga que excepcionar, yo podría excepcionar como parte, no sé, demandante, demandar, cualquiera, eh, decir que es que las partes no querían guiarse tanto a la literalidad del contrato, sino que por la voluntad o, no sé, o por mutuo acuerdo, no sé, en la redacción se fue mal o algo así. Lo que pasa es que resultaría difícil copiar esa teoría. Yo te entiendo la idea. Bueno, siempre se secciona el demandado, siempre. Pero yo te lo respondería inicialmente en los siguientes términos. Hay como, digamos, como un adagio en derecho que es que yo no puedo utilizar mi error en beneficio propio. No se puede. Entonces, no podría decirle al juez, no, es que establecimos eso, lo redactamos de esa forma, pero realmente eso no era lo que nosotros queríamos establecer. Es como más o menos la idea de lo que estás planteando. ¿Por qué? Porque si nos vamos al 1602 del Código Civil, que dice el contrato es ley para las partes. Entonces, si el contrato está por escrito, ¿qué es lo primerito que va a analizar el juez dentro de ese sistema objetivo de interpretación? Pues va a mirar el texto, va a mirar qué fue lo que redactaron dentro del documento. Ahora, que cuando se generan unos vacíos, o sea, que hay como ciertas zonas oscuras dentro del contrato, porque no se reguló, porque no se especificó mucho, entonces es donde vendría ese sistema subjetivo de que el juez empezara a escudriñar cuál era realmente la intención de esos contratantes, pero no significa que vaya a desechar parte de lo que está en el texto o de lo que está escrito. Porque eso que está escrito se presume que es la voluntad de las partes. Que seguramente ese contrato fue muy genérico, en unos términos muy generales, muy genéricos y que dejó muchos, digamos, como que zonas grises o que de pronto permitieran más de una interpretación. Ahí es donde entonces el juez empieza a mirar, bueno, realmente cuál era la intención y es lo que vamos a mirar ahora en las reglas que nos trae el Código Civil en el 1608 en adelante, en el 1618 en adelante. Entonces, no significa que una de las partes pueda después desconocer, sí, eso lo dice ahí, pero realmente no era lo que queríamos decir. Sería muy, muy difícil. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, doctor. Sí, doctor Reddy. Sí, profe, Bueno, yo tengo una pregunta. partiendo de esas premisas y de lo que nos dice mi doctor, yo entiendo que esa interpretación a nivel subjetivo es una forma de analizarla partiendo de que descubriendo en sí la intención real del contrato. Es una forma más interna, es una forma de fondo. Y en la interpretación objetiva, sistemática, sería una forma externa en la evaluación o la valoración de los negocios jurídicos, ¿cierto? Además de que debe también analizarse la parte consensual. Claro, pero eso sería, es decir, dentro de esa consensualidad, pues primero el juez va a valorar lo que las partes establecieron en el documento, en el escrito. Sí, no, o sea, no puede apartarse perfectamente de... Claro, ahí también tiene que estar la solemnidad. Gracias, doctor. Aunque para los contratos atípicos no se requiere de que sean por escrito, pero es la recomendación, porque si no hay regulación al respecto, ¿cómo luego se va a aprobar? Va a ser más difícil. Va a generar mucho más vacío en cuanto a la interpretación.
Marcela, iba a preguntar algo. Gracias, Lu. Sí, profe. Es que yo quiero preguntar hasta qué punto esas cláusulas que se plasman en un contrato tienen validez, porque pues hay veces que colocan unas cosas que no tienen ni sentido. Entonces eso, ¿hasta qué punto tendría validez todas esas cláusulas que las personas colocan en esos tipos de contratos? Bueno, digamos que dependería. ¿Por qué dependería? Porque las cláusulas, digamos que es la forma como las partes están plasmando la intención que tienen, la voluntad frente a determinado negocio jurídico que están realizando. Entonces, a veces esas cláusulas, cuando, digamos, cumplen lo que establece el ordenamiento jurídico, es decir, que no vaya en contra de la ley, tendría que empezar a, digamos, como a adentrarse en la fase preliminar del contrato. El contrato es, digamos, como la finalización de la fase donde las partes inicialmente hicieron, digamos, como unas manifestaciones previas y finalmente llegaron al acuerdo y lo plasman en el documento. Entonces tendría que devolverse como a esa fase previa al contrato, como a esa fase preliminar, a ver qué era lo que inicialmente se estaba buscando con ese tipo de cláusula, con ese tipo de, digamos, de pronunciamiento. A veces una parte puede, digamos, redactar el contrato y establecer a la otra la posibilidad o la condición de decirle o lo toma o lo deja, ¿sí? Y no darle mayor margen de negociación del contrato o de los términos del contrato, pero eso no significa que el contrato no sea válido, porque una parte se está adhiriendo a la voluntad de la otra. Puede tomar la decisión de no hacerlo, pero lo está haciendo porque quiere, más no porque haya una obligación de realizarlo o porque lo está haciendo en contra de su voluntad. Entonces, a veces esas cláusulas que no son tan claras, si no van en contravía de la ley, serían válidas. Y la cuestión ahí sería entonces mirar, bueno, ¿cómo interpretar qué era lo que realmente querían decir en esa cláusula? Y ahí tocaría entonces ver esa fase previa. Como establece el artículo 25 en adelante, entre el 25 y el 30, 32 más o menos del Código Civil, habla de la interpretación de la ley. Y si nos vamos al artículo 27 del Código Civil, nos habla de cómo se debe interpretar esos pasajes oscuros de la ley. Entonces lo llevamos acá a este escenario dentro del contrato, partiendo de la base que según el artículo 1602 del Código Civil, el contrato es ley para las partes. Entonces tocaría irnos a esa fase preliminar, es decir, antes de que llegaran a ese acuerdo, ¿qué era lo que estaban digamos, estableciendo o manifestando cada una de esas partes como para tratar de darle, digamos, como la interpretación más exacta a lo que pretendían con ese tipo de cláusula. ¿Sí me hice entender? Sí, señor, gracias. Sí, doctor, sí, señor. ¿Alguien más estaba levantando la mano? Sí, profe, digamos respecto a la pregunta de la compañera, se ha visto en muchos contratos que sí, que ponen cláusulas que, digamos, van en contra de otras, no sé, una cláusula compromisoria más, una cláusula penal más, otras cláusulas más. Entonces ahí el contrato, no sé si de pronto las partes escogen discrecionalmente a qué se van a acoger si hay un incumplimiento del contrato o deja de ser válido, o qué pasa porque a veces pues, hay contratos que realmente supuestamente son hechos por abogados, pero mejor dicho, falta que pongan quién sabe qué cosa de cláusulas ahí. Entonces, ¿ahí qué pasa con esa clase de contratos? Bueno, ese tipo de cláusulas, digamos que pueden coexistir. O sea, son válidas. Tú puedes dentro de un contrato establecer, por ejemplo, unas arras, puedes establecer una cláusula penal
y puedes establecer cualquier otro tipo de sanción pecuniaria perfectamente. No hay, digamos, como que ninguna prohibición al respecto, porque si la voluntad de esos contratantes es establecer ese acuerdo en esos términos, no hay ningún inconveniente. Ahora, que cuando de pronto determinados tipos de contratos se presten para que haya un abuso del derecho, ya eso es otra película. Pero si nos vamos al campo de los contratos atípicos, sería muy difícil alegar un abuso del derecho cuando no hay unas reglas previas. Por ejemplo, voy a poner un caso de un abuso del derecho en un contrato que sea típico. La ley 820 de 2003, que es la ley que regula el arrendamiento de vivienda urbana, establece que el incremento o el valor del canon de arrendamiento, perdón, el canon de arrendamiento no puede ser superior al 1% del avalúo. Eso dice la norma. Pero la norma no aclara si el avalúo catastral o si el avalúo comercial. Digamos que hay como esa zona gris. Entonces, si nos fuéramos por el avalúo catastral, es muy probable que en algunos casos, entonces se estuviese cobrando más de lo permitido por esa norma. Y si nos fuéramos al escenario del avalúo comercial, que sería el que siempre invocaría el arrendador, pues estaría seguramente muy por debajo, pero ¿qué parámetros utilizaría la persona que va a hacer ese avalúo de que ese es el valor comercial? ¿Sí? O sea, siempre puede inflarlo. Hay unas fórmulas para determinarlo y todo eso, pero finalmente termina siendo mucho mayor al catastral. Aquí en Bogotá, en los últimos 10 años quizás, ha ocurrido un fenómeno. Y el fenómeno que ha ocurrido es que la diferencia en la mayoría de los predios de la ciudad entre el avalúo catastral y el comercial ya no es tan alto. O sea que el avalúo catastral en muchos predios en la ciudad, en muchas zonas, ha subido mucho y entonces ese avalúo comercial ya no termina siendo hasta el doble como muchos hacían anteriormente. O necesariamente no va a ser en un 50% más del catastral, que es lo que normalmente se aplica por costumbre. Entonces, esa zona gris dentro del contrato permite que pueda establecerse por parte del propietario un canon de arrendamiento que incluso pueda ser superior a lo que establece la norma y tendría la excusa perfecta del avalúo comercial. Entonces, ahí podría darse un abuso, pero eso es un contrato que está tipificado en la ley, que tiene una regulación. Pero en los contratos atípicos, donde no hay regulación, y más dentro de esos que son innominados, donde, digamos, las partes están siendo innovadoras, están creando un tipo de contrato nuevo. Entonces, pues, con mucha más razón va a ser difícil de demostrar un abuso del derecho. ¿Cuándo hablamos de pronto de que hay un abuso del derecho? Hablamos de que hay un abuso del derecho cuando hay unas reglas claras determinadas en la ley en ciertos asuntos y una de las partes quiere tomar ventaja mucho más allá de la que le permite la norma. Ahí habría claramente un abuso del derecho. Entonces, retomando la pregunta de Elvia, claro que pueden existir y son perfectamente válidos. Incluso aquí en la ciudad, la mayoría, hay muchas inmobiliarias que lo hacen, le colocan dentro del contrato de arrendamiento, por ejemplo, cláusula penal, cláusula compromisoria, aunque la cláusula compromisoria es que pactan que si llegan a un pleito no van a acudir ante el juez ordinario, sino que se van a una justicia privada ante un centro de arbitraje y eso genera unos costos. Pero puede perfectamente establecerse e incluso muchas colocan como una cláusula penal por incumplimiento del contrato el pago de 3 cánones de arrendamiento. Es común esa práctica a nivel de las inmobiliarias. Pero si las partes, si el arrendatario aceptó esos términos, son válidos. No podría luego alegar
ningún tipo de situación de que están abusando del derecho ni nada de eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, digamos, yo también, yo iba a formular una pregunta similar a la que hizo Elvia, pero con respecto, digamos, al leasing. Pues es un contrato que es atípico y también es comercial, ¿no? O sea, más o menos es a temas comerciales. Eh, Uno no se podría guiarse por el estatuto al consumidor, no sé, financiero, hablando de cláusulas abusivas e ineficaces, como para, no sé, en caso dado de defender. Lo que pasa es que el Estatuto del Consumidor, la 1480 del 2011, tiene por ahí como 3 artículos nomás, el 56, 57 y 58, si no estoy mal, de esa norma, donde habla sobre el tipo de acciones que se pueden ejercer por asuntos de consumo. Y si tú analizas prácticamente las acciones que se pueden hacer ante ellos, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de esas facultades jurisdiccionales que tiene esa entidad, son por temas de contratos que ya tienen una regulación. Entonces, digamos como que no es muy común o no sería muy fácil lograr probar que dentro de un contrato atípico se pudiera hablar de que se estuviese violando el Estatuto del Consumidor, una norma. No digo que no se puede intentar, sino que al tratar de mirar qué tipo de contrato es y tratar de llevarlo o de marcarlo dentro de las situaciones que establece la norma no es fácil. Yo creo que les mencioné a ustedes el ejemplo del caso de Uber, que trataban de aplicarle que competencia desleal y no sé qué otras cosas más, y le costó mucho tiempo a la superintendencia descifrar y poder llegar a esa conclusión donde sancionaron a la empresa por esa práctica. Entonces, ese tipo de contratos atípicos no es fácil que pueda ocurrir ese tipo de situación. O sea, de la mayoría de las veces, son muy pocas las que pueden prosperar, como así como el de Uber. ¿Alguien más? Profe, yo tengo la última pregunta. Digamos, a veces muchos vendedores toman la factura como una clase de contrato, por decirlo así. Entonces, dentro de la factura ponen, digamos, que este repuesto electrónico no tiene cambio, no tiene garantía, y pues cuando se va a ir a hacer una reclamación, pues obviamente dicen, mire, usted aceptó la factura, entonces ahí decía pues que no tenía cambio, se salió del almacén y pues ya, ni modo que hacer. ¿Eso es loable? Sí, sí. ¿Qué pasaría ahí? Puede pasar según la 1480, ahí cuando creo que a partir del artículo 7º que empieza a hablar de las garantías, que es lo que finalmente sucedería en el ejemplo que tú dices. En las garantías hay varias situaciones. Una, que la norma habla que el vendedor y el fabricante deben dar garantía por un año, si no establecen el plazo. Si no establecen el plazo, por un año. Pero también da la posibilidad, la norma, de que el vendedor, o sea, que ese comerciante pueda decirle al comprador el estado real de la cosa. Y ahí no aplique la garantía, porque la garantía es por un vicio oculto, o sea, aquello que a simple vista el comprador no lo percibe, porque de percibirlo a simple vista el comprador, entonces puede tomar la decisión de no celebrar el contrato, ¿sí? Entonces, esos vicios ocultos es lo que realmente termina siendo la garantía. Entonces, no sé si tú has visto, hay almacenes como Al Costo, ahí el del Ricaute, el de la carrera 30, como con calle 11, 12, no, como con calle 11. Ellos, está el almacén grande, el hipermercado, y al frente tienen como una bodega, que también es de ellos, y tienen ahí unos productos que son nuevos, pero tienen unos desperfectos. Tienen de pronto unos rayones, o si de pronto un computador le falta una tecla, cosas así, pero tú estás viendo el estado real de la cosa. Entonces, por ejemplo, ese tipo de artículos no aplica garantía. Y ahí están parados por la 1480. ¿Por qué? Porque es que el comprador sabe el estado real de la cosa. Entonces, luego no puede alegar que
la garantía porque lo engañaron, porque no sabía que tenía tal cosa, porque sabía el Profe, estado y en real. el caso, digamos, de repuestos electrónicos como chips y integrados y cosas así, lo digo porque me pasó una consulta jurídica que me hicieron. Entonces, muchos almacenes que venden esa clase de, como de repuestos que son nuevos, pero pues que con cualquier manipulación, se sea metiéndolos en el bolsillo o que se llenen de polvos o algo, se dañan. Entonces, obviamente no tienen garantía y muchos almacenes no dan esa garantía. Ahí se podría, digamos, establecer una costumbre mercantil y pasarla por la SIC, o cómo sería para meter esa Sería costumbre mercantil. difícil, porque dentro del Estatuto del Consumidor dice que el comprador o el consumidor debe seguir las reglas, o sea, debe darle el cuidado que le manifiesta el vendedor. Ahí de pronto la situación sería probar de que el vendedor no le dijo los cuidados que debía tener con la cosa. O sea, de que no, de que debía, digamos, tener ciertos empaques donde conservarlo, que no podía tener, digamos, X situaciones como estar expuesto al sol, como que no pueda mojarse, como que no puede estar fuera del empaque, ese tipo de cosas. Ahí la falla sería mirar eso, de mirar que tenía la obligación el vendedor de dar, digamos, como el reglamento, como decir, mira, el uso, las condiciones de uso son estas son las recomendaciones. Y si no dio las recomendaciones ahí, podría hacerse la reclamación ante la superintendencia y la queja es por ese lado de no haber dado Porque a veces digamos, como la capacitación sí dan de... esa información, pero digamos la pegan en las paredes y eso y ponen en la factura, no tiene garantía. Pero sí en las paredes dice, si usted sale de aquí, pues tiene que probarlo primero, o sea, no se devuelve dinero ni nada de eso, y pues ya obviamente uno como cliente sabe, pero siguen insistiendo, digamos, a veces en garantías y eso se ha vuelto un problema, digamos, allá en el sector del centro donde venden todas esas cosas. Entonces, por eso es que preguntaba más que todo porque hay ahí como muchos problemas respecto a ese caso. Pueden hacer una, digamos, como una queja ante la delegatura de la Superintendencia de Industria y Comercio y exponer el caso para que si no terminan, digamos, reconociéndole a la persona, por lo menos los investiguen, los pongan a voltear como para que vean que las autoridades les tocó ponerle la lupa encima y cambien la práctica. Esa podría ser una recomendación. Pero si uno está a favor del vendedor, porque es que realmente esos productos, y termino con eso, porque si no me ahorcan acá en la clase, yo estoy a favor del vendedor porque realmente son productos que se dañan hasta con mirarlos y pues a veces, digamos, los técnicos lo meten en el computador, en el televisor, en lo que sea, y después lo limpian, lo dañan, lo queman por dentro y van a decirle al vendedor de que no, que ese no era, que más bien le den otro integrado, otro chip de esos. Entonces, o sea, es imposible probar esa clase de cosas. Y pues los vendedores obviamente son los que me han consultado jurídicamente eso, que qué hacen respecto a eso, porque ellos reciben peticiones, reciben No, pero fíjate quejas que y no todo, debe pero ser difícil, no debe ser difícil detectarlo, determinarlo, porque para eso el mismo Estatuto del Consumidor le dice que si hubo una indebida manipulación por parte del comprador, ¿sí? Si no conservó las reglas que le dio el vendedor, es responsabilidad exclusiva del comprador. O sea, si tú, digamos, compras un producto y lo manipulaste mal o lo golpeaste, lo dejaste caer, ¿qué culpa tiene el vendedor? La responsabilidad del comprador. Entonces tocaría que al momento de que vayan a hacerle exigible la garantía, pues tratar de mirar cómo probar que la responsabilidad fue del comprador por indebida manipulación. Esa sería la situación para que viera el vendedor. Profe, yo tengo otra pregunta. Bueno, dos. Una, primero, pues respecto a lo que usted decía, a la garantía de electrodomésticos con desperfectos, que uno sabe que tiene unos desperfectos, o sea, no tendría garantía respecto a esos desperfectos, no respecto a todo el producto. Y lo otro es que muchas veces algunos almacenes, por ejemplo,
no sé si eso está bien. En el caso, por ejemplo, de los celulares, que si la persona si sale con algún problema, muchas veces lo que hacen es repararlo y no darle uno nuevo. No sé si se puede hacer eso. Pues digamos que el problema no está en que lo haga, sino que debe manifestarlo al comprador en el momento que hace el contrato. Bueno, en el ejemplo que me colocas, Olga, por el chat de acá de Zoom, la recomendación sería un contrato de arrendamiento. Que si no está pagando nada, pues le pueden colocar una suma o un valor simbólico, ¿sí? Por poner un ejemplo, 50.000 pesos por el año, porque en los predios rurales el arrendamiento se cobra por anualidad. Entonces, podría, por ejemplo, colocarle una suma así simbólica en el contrato de arrendamiento, y que obviamente si no va a pagar, pues no haya después ningún tipo de exigencia, digamos, por parte del arrendador de ir a hacerle la restitución porque no ha pagado. Esa sería una forma, pues, para evitar lo que estás preguntando. Gracias, doctor. Doctor, en el caso del comodato prendario no aplicaría, ¿verdad? Porque, digamos, impediría la facultad, digamos, de pedir, digamos, la finca cuando nosotros queramos. Entonces no aplicaría por ese término, ¿verdad? Exacto. Gracias, mi amor. La mejor posibilidad ahí es un arrendamiento. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Bueno, miremos el punto 3, las reglas legales de interpretación de los contratos. El Código Civil me trae unas reglas que están de los artículos 1618 a 1624. El artículo 1618, miramos que ahí está este capítulo que se llama o se titula de la interpretación de los contratos. Miremos el 1618, ¿quién me ayuda? (1618) Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. ¿Sigo? Artículo Entonces, 6. ya va. Entonces, aquí vamos a mirar que habla de la prevalencia de la intención en el evento cuando dentro de esa cláusula no hay como suficiente claridad de cuál es realmente la voluntad de las partes, ¿sí? Ahí es donde entonces va a prevalecer cuál era la intención, lo que le contestaba hace un rato en la pregunta que hizo Marcela. Sigue, el 19. Artículo 1619. Limitaciones del contrato a su materia. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Entonces, el contrato, ¿sí? Como mencioné hace un rato, a veces puede quedar en unos términos como que tan generales, tan genéricos, que pueda como que generar confusión si aplicaría una figura o si aplicaría otra figura. Por ejemplo, si aplicaría el contrato de arrendamiento o si aplicaría el contrato de leasing. ¿Cómo diferenciaríamos de cuándo estamos frente a un leasing y cuándo estamos frente a un contrato de arrendamiento? Si en el contrato alguna de las partes o dentro del contrato se establece que el arrendatario al momento de finalizar el contrato se manifieste diciendo si va a realizar la compra del bien o no.
En ese caso estamos frente a un contrato de leasing. Cosa diferente es que dentro del contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene la preferencia al momento de vender. Entonces, si el arrendador va a vender la cosa, la primera opción de compra la tiene el arrendatario. Es diferente porque la intención del arrendador en el contrato de arrendamiento, la intención es simplemente usufructuar, recibir una renta periódica por permitirle a la otra parte el uso de la cosa. Mientras que en el leasing pueda que la intención del arrendador sea que al final del contrato venda la cosa, se la venda al arrendatario, que el arrendatario ejerza esa opción de compra de la cosa. Entonces, esos, digamos, situaciones hay que tenerlas claras de acuerdo a la forma como las partes redactan el contrato. Bueno, ahí después ustedes terminan hasta el 16-24 de leerlo para que vean las reglas de interpretación de los contratos. ¿Alguna pregunta final? Bueno, el día martes, los días martes, miércoles y jueves, vamos a hablar de dos temas. Empiezo hablando de la ley 1676 de 2013, conocida como las garantías mobiliarias. Y la ley 1563 de 2012, que es la ley del arbitraje. Bueno, es que me quedó pegado, es separado. Voy a colocar quizás mañana o si no en el transcurso del día, mañana o en el transcurso del día, material en el aula virtual de estos dos temas para que lo aprovechen el fin de semana, lean sobre estos dos temas, ¿ok? Vamos a evacuarlo. Empezamos ya el martes en forma a hablar de las cláusulas que va a llevar el contrato que ustedes están haciendo. Y estos dos temas son cláusulas que van dentro del contrato que ustedes están realizando, ¿ok? Del que están trabajando. ¿Alguien faltó por tema, por